aquella tierra, cuando ellos entran en aquella tierra, todo parece de maravilla, todo parece, mi hermano, que había sido una película, había sido un sueño, lo que ellos habían vivido en el desierto, lo que ellos habían pasado en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nos sentimos cómodos, nos olvidamos de la prueba, nos olvidamos de dónde Dios lo libró, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo y nos ha sentado, dice la palabra de Dios, en silla de honra, para honra y gloria de su nombre. Cuando se alaban al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que viene el tiempo, mi hermano, de que ellos se establecen en Canaán y hacen sus tiendas, hacen sus propiedades en Canaán. Pero la palabra de Dios dice que Dios dejó a ciertas naciones, ¿sabe para qué? Para que les hicieran guerra en el futuro. Usted no se confíe, mi hermano, que porque hoy usted no tiene prueba no quiere decir que no la va a tener, la va a tener. Pero Dios está esperando que usted se mantenga firme, que usted se mantenga preparado en todo tiempo. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga la prueba usted no se olvide de que quien lo ha librado de las demás pruebas que pasó fue Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la palabra de Dios dice que viene el tiempo que ellos se establecen, hacen sus tiendas, toman sus propiedades, se comienzan a olvidar de que en el desierto ellos comían maná todos los días. Se comienzan a olvidar que en el desierto, mi hermano, Moisés golpeó la peña y virtió agua de la peña. Se comenzaron a olvidar que en el desierto murieron sus padres a causa de la rebelión contra Jehová. Se olvidaron, mi hermano, que en el desierto en cierta ocasión Dios provió la nube de gornice para darle carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Y comenzaron ellos, mi hermano, a olvidarse de todo eso. Y comenzaron ellos a establecerse en su propio beneficio y en su propia opinión. Y eso es lo malo, hermano. Qué tan importante es cuando nosotros dependemos de Dios. Qué tan importante es cuando usted depende de Dios cuando no tiene. Pero qué tan importante es cuando yo dependo de Dios cuando lo tengo todo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una cosa es clamar y depender de Dios cuando no tengo para pagar mi renta, cuando no tengo para pagar el carro, cuando no tengo para pagar las cosas que yo necesito pagar. Pero qué tan difícil es, mi hermano, cuando Dios suple y el hombre se comienza a olvidar de que quien le ha suplido y quien ha hecho el poder de riqueza es Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que ha pasado con este pueblo del cual le estoy hablando en esta hermosa noche. Y la Biblia dice que ellos se comenzaron a olvidar de estas promesas y que quien los había introducido en esa tierra era Jehová. Por eso, mi hermano, el versículo 1 del capítulo 3, quiero que vayan al capítulo 3. Y vamos a ver, hermano, por qué razón no destruye Dios en completidad aquellas naciones cuando entra el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice, mi hermano, que Él dejó ciertas naciones. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Jueces. Dice, y estas después son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas. ¿A quién? A Israel. ¿Para qué? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Deja a estas naciones. Ahora vaya conmigo al versículo 5 y vamos a encontrar cuáles fueron las naciones que Dios no destruyó. Así los hijos de Israel, dice el versículo 5 del 3, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. ¿Para qué? Y tomaron, y tomaron, dice, de sus hijas por mujeres, y dieron de sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a otros dioses. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y por eso es que ellos se comienzan a olvidar de lo que Dios les había mandado hacer allá en el desierto, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte, que yo quiero establecer leyes sobre el pueblo de Israel. Si hay algo que Dios quiere, mi hermano, en un hombre y una mujer, es establecer orden en su vida espiritual. Porque una vida desordenada espiritualmente es una vida que no contribuye a nada ante Jehová. Es una vida que no trae fruto delante del Señor. Y por esta razón es que Dios, mi hermano, no elimina por completidad a estas naciones. ¿Ah?
Es decir, que Dios, hermano, nos da la victoria. Claro que sí. Pero no nos garantiza de que no va a venir el tentador. No nos garantiza de que no va a venir la prueba. No nos garantiza de que el mundo no nos va a estar acechando. Por eso dice la palabra de Dios allá en Pedro, mi hermano, que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorarse. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces cuando ellos entran en esa alegría, entran en esa nueva esperanza, mi hermano. ¿Qué te quiero decir con esto en esta noche? Que no nos acomodemos nosotros en lo que ya tenemos ganado. No, mi hermano, no sea que nos deslicemos, dice el apóstol Pablo, y perdamos una salvación tan grande que nos ha costado esfuerzo, que nos ha costado sueño, que nos ha costado esfuerzo, que nos ha costado todo. Lo vengamos a perder en un momento cuando se alaban a Cristo. Entonces dice la palabra del Señor que Dios no permite que estas naciones sean destruidas. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre todas estas personas que están allí. Allá habitaban los hijos de Israel. Entre ellos, como estamos nosotros hoy en día. Mi hermano, hoy tenemos nosotros prácticamente viviendo igual que lo que vivió el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Así está la iglesia de este tiempo. Pero mi hermano, la palabra de Dios dice, Jeremías, que ellos no vengan y te convenzan, Jeremías. O sea, en pocas palabras, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti, que ellos te sigan, que ellos vean el ejemplo, que ellos vean a un Dios que tú sirves, que es grande y poderoso. ¿Cuántos alaban a Cristo? El detalle, mi hermano, es que cuando nos vamos acomodando, va entrando una frialdad en nosotros. Y todo es bienvenido y todo es bueno para nosotros. Ya comenzó con el palo. No he comenzado con el palo. Es la palabra del Señor, hermano. El problema es, hermano, que cuando nos vamos acomodando en el Evangelio, vienen tendencias a nuestra vida que nosotros nos acomodamos. Y pareciera, mi hermano, que las cosas no están contaminando nuestra vida espiritual. Y pareciera que las cosas no están entrando en un déficit espiritual y lo están eliminando por completo. Porque el enemigo es tan sutil, mi hermano, que entra poquito a poquito a nuestras vidas. Si a usted le gustaba orar, comienza por quitarle el deseo de orar. Si a usted le gustaba cantar, comienza a bajarle el deseo de cantar. Si a usted le gustaba leer la palabra, le comienza a quitar el deseo de leer la palabra. ¿Sabe para qué? Para desanimarlo y tenerlo de su lado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en este tiempo, mi hermano. Y ya voy a tocar la parte de Débora. En este tiempo se comenzaron ellos a mezclar con los que en aquella tierra habitaban, con todas estas naciones que en aquella tierra habitaban. Se comenzaron a mezclar. ¿Cuál fue la ordenanza de Jehová a Moisés? Que no se mezclen. No pueden adorar a otros dioses que no sea yo. No me pueden adorar a otros dioses que no sea Jehová el Altísimo, el que los sacó con mano fuerte, poderosa. Y muchas veces nos olvidamos nosotros de que quien tiene que darle la gloria es a Dios, de quien tiene que darle la honra es a Dios. Y la honra muchas veces la agarramos nosotros para nosotros mismos. Y así dice la palabra de Dios. Véase lo que hicieron en el verso 6. Y así tomaron de sus hijas por mujeres y así tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Pero hasta allí no estaba, mi hermano, el problema. El problema fue lo último que hicieron, y sirvieron a sus dioses. Es decir, que cuando se comenzó a hacer la mezcla, aleluya, de las hijas de los hijos de Israel con los hijos, aleluya, de aquella tierra, entonces comenzaron a introducir otras adoraciones al pueblo de Israel que no era la adoración que a Dios le gustaba. Es decir, que cuando nos vamos descuidando espiritualmente, va entrando otra adoración que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que cuando nosotros nos comenzamos a descuidar, comienza a entrar el pecado, y ya la oración que usted le canta a Dios ya no llega a donde tiene que llegar. ¿Sabe por qué? Porque es una adoración contaminada. Y eso es lo que está pasando en este tiempo actual del siglo XXI, en lo que estamos viviendo, mi hermano. Estamos igual que el pueblo de Israel. Estamos entre medio de las naciones que están empezando a ahogar, aleluya, a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Gloria a Jesús.
¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas veces nos hemos descuidado, y entre medio de ese descuido el enemigo está tomando ventaja de los hijos del Señor, está tomando ventaja de los líderes, de los grandes predicadores, de aquellos pastores, mi hermano, que mantenían una santidad delante de la presencia de Dios, pero hoy se han descuidado y han terminado por decirle bien a todas las cosas que aparecen. Gloria a Dios, aleluya. Hemos terminado, hermanos, por adoptar otra adoración que no es la adoración verdadera que a Dios le agrada. Hemos terminado, mi hermano, por llamarle bueno a todo. Y la palabra de Dios dice, escúchalo todo, pero retén lo que te sirve, lo que es bueno. Tú no puedes retener lo que no te sirve. Tú no puedes engranear aquello que no te sirve, lo que te va a traer desilusión, lo que te va a apartar de Dios. ¿Por qué muchas veces, hermanos, adoptamos ciertas cosas que nos apartan de la presencia del Señor? Y terminamos como el pueblo de Israel. Y terminamos nosotros echándole la culpa a otro. No, mi hermano, la culpa no es de otro. La culpa es mía cuando me descuido y dejo que el enemigo entre a mi vida. Entonces, mi hermano, vienen las consecuencias a mi persona. Gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. En el versículo 7 dice, del 3, dice, e hicieron pues, vea bien. Aquí está diciendo, en el final del 6 dice, que sirvieron a sus dioses. Pero en el 7 dice, ¿qué dice? E hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y volvieron y olvidaron, a Jehová su Dios. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales, a las imágenes de acera de aquel lugar. Olvidaron a su Dios, olvidaron la verdadera esencia de Dios, mi hermano. Hoy por hoy tenemos que tener cuidado como iglesia. Hoy por hoy tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, con quién nos juntamos, a dónde nos metemos, a dónde vamos, con quién estamos. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento, hermano, vamos a ser presa fácil del enemigo sin darnos cuenta, y caemos en el error y estamos totalmente apartados y eliminados de la presencia del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Ellos se apartaron y hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y se fueron en pos de otros dioses. Ya no era el Dios, aleluya, que ellos habían conocido en el desierto. Ya no era el Dios, mi hermano, que ellos habían conocido, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la nube se poseía sobre el tabernáculo y comenzaba a humear aquel tabernáculo, porque la gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. Ya no era esa gloria la que ellos sentían. Sentían la gloria de Baal, sentían la gloria de los dioses de acera de aquel lugar. Y por eso es que hoy vemos iglesias muertas. Y por eso es que hoy miramos nosotros mensajes, hermanos, que no agradan a Dios y que siente la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la presencia del Señor. Señor, aleluya. ¿Y qué tan difícil es en este tiempo distinguir esas cosas, hermano? ¿Por qué? Porque no agradamos a Dios. Pero entre medio de todo eso, de que yo le he mencionado, Dios siempre tiene una salida, y Dios escoge a una mujer y escoge a un hombre que agradan su palabra, que agradan su corazón, que van, mi hermano, a ponerlo, aleluya, como brecha en medio de toda esa gente. Gloria a Jesús. Hermano, pero el detalle de todo esto es que entre medio de todo eso vamos a ser señalados. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Esto fue lo que pasó con esta mujer. Ellos se habían apartado totalmente de Dios. Vea lo que dice el versículo 8. Y dice, y la ira de Jehová encendió, oiga, encendió. Después de que le da la victoria y ellos entran en una tierra a poseerla, la ira de Jehová se encendió. ¿Contra quién? Contra Israel. ¿Y qué hizo Dios? Diga conmigo, los vendió. Digan que conmigo los entregó al diablo. Se escucha feo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Pero dice la palabra que los vendió. ¿A quién? ¿A mano de quién? De Cusán. Mire, hermano, hasta el nombre feo. ¿Ah? A él los entregó. ¿Por qué? Por su rebelión. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a adorar a otros dioses que no era Jehová. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a llevar la adoración a otros dioses que no era el que los ha libertado de la tierra de Egipto. Que no se nos olvide a nosotros que quien nos ha libertado es Cristo Jesús.
Amén, dice que los libertó. Aleluya, que los entregó a este rey. Aleluya, ¿para qué? Para que ellos estuvieran ahí 8 años presos en ese lugar. Vea lo que dice el versículo 12. Y volvieron los hijos de Israel después de un tiempo que Otoniel se levanta para libertarlos, que Dios levanta a Otoniel. Aleluya, volvieron en el versículo 12, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice el versículo 12? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo bueno. ¿Lo qué? Lo malo ante quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, las naciones que habían quedado dentro de aquel lugar, de aquel territorio de Canaán, no eran nada comparadas con el pueblo de Israel. Poderoso Jesús. Parece que no le entusiasma la palabra a usted. Aleluya. Le dije a usted que los pueblos, las naciones que Dios había dejado en Canaán, no eran nada comparadas con el pueblo de Israel. Es decir, que tenían que estar al servicio del pueblo de Israel. Es decir, que ellos, mi hermano, no podían ponerse en plan de guerra contra Israel porque los eliminaba. Si habían quedado allí era por gracia. Entonces no se podían ellos oponer contra el pueblo de Israel. Pero vea lo que hace Dios, hermano, cuando el hombre se aparta de su presencia. Después de ser un predicador de fuego, después de ser una mujer de Dios, hermano, oradora, que reprendía a los demonios, que cuando oraba por un enfermo, ese enfermo se sanaba, que cuando le hablaba a un endemoniado, ese endemoniado recibía libertad. Aleluya, viene a tomar posesión el enemigo, y nosotros, mi hermano, que nos hemos sentido gigantes, venimos a quedarnos pequeños ante el enemigo. Aleluya. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nos sentimos de esa manera? Y fue la causa del pueblo de Israel acá. Que era grande. No se le podía hacer batalla porque los iban a exterminar. Pero cuando Jehová mira esto en el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, oiga bien, Jehová fortaleció a Eglón. Dice la palabra rey de Moab. O sea, los moabitas tomaron esa fuerza y esa valentía y fueron en contra del pueblo de Israel. ¿Y saben lo que pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Comenzó el pueblo de Israel a desfallecer y Jehová los entregó en manos de Moab. Y comenzó el pueblo de Israel a servir a Moab en prisión. Gloria a Dios. Después de ser fuerte, después de ser el hombre de Dios, después de ser la mujer de Dios, aleluya, después de haber conocido una verdad en esta palabra, comenzamos a adoptar nosotros doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos a llamarle a lo malo bueno, y a lo malo, lo bueno, le decimos que está malo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos debilitamos, hermanos, y nos apartamos de la presencia del Señor y no dejamos de que sea Dios quien nos gobierne. Gloria a Dios. Porque cuando Dios no nos gobierna, hermano, nosotros estamos desenfrenados. Cuando Dios no nos gobierna, nosotros estamos apartados totalmente de su presencia. Maravilloso. Y mire, ya casi entro con Débora, pero solamente le estoy dando un repaso para que usted entienda lo que Débora hace. Y dice la palabra del Señor en el 13: este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió ¿a quién? ¿A quién? Y tomó ¿qué? La ciudad de las palmeras. ¿Ah? Oiga, este hombre se fortaleció. Moab se fortaleció. Y no solamente se quedó con fortalecerse, sino que vino ante Amalek y le dijo: es tiempo. ¿Ah? Amén. Aleluya. Es tiempo. Esta es la oportunidad que nosotros estábamos esperando. Y eso es lo que dice el enemigo, hermano, cuando nos descuidamos. Esta es la oportunidad que yo estaba esperando. ¿Ah? Y comienza uno, hermano, como a querer o no querer. Como que quiero, como que no quiero. Como que hoy sí, pero mañana no. Como que hoy sí agrado a Dios, pero mañana no agrado a Dios.
No, mi hermano, aquí es cuestión de decidirnos o agradamos a Dios o agradamos al diablo. Poco dicen amén, ¿verdad? Amén, aleluya. Y mira, junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a los hijos de Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Ah? Ante todo esto, hermano, ante todo esto, todo este caos que ya estaba viviendo el pueblo de Israel, estamos en un aproximado como de 30 años después de haber entrado a la tierra prometida. Entre medio de todo esto, que ya Dios no quería saber nada de su pueblo porque se había apartado, dentro de ese pueblo ya Dios estaba levantando a la primera juez que registra la palabra del Señor en el pueblo de Israel. Es decir, que el día que usted comience a bajar la guardia, ya Dios ya está engendrando en el vientre de alguien al nuevo profeta, al nuevo predicador, al nuevo evangelista, al nuevo pastor, al nuevo cantor. Y alaba la gloria del Señor. La iglesia no va a parar porque usted pare, no. La iglesia va a seguir porque es una palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ese es el problema, que muchas veces pensamos que la obra es nuestra y que el día que yo me pare la iglesia va a parar. No, la iglesia no puede parar, porque el día que usted se canse, ya Dios ya tiene preparado a esa mujer, ya Dios ya tiene preparado a ese hombre para que hagan lo que usted y yo estoy haciendo en este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Y llegamos, hermano. Ahora sí, vaya conmigo al versículo 4. Y después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel, ¿qué volvieron a hacer? Lo malo. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros quién hicieron lo malo? Ya eran 3 veces con esta. ¿Ah? 3 veces. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué volvió a hacer? Los vendió. Diga conmigo, los vendió. Los vendió, dice la palabra, pero aquí ya no fue a Moab. ¿A quién los vendió? A Javín, rey de Canaán. No era nada el Javín. No era nadie. ¿Ah? Estaba ahí, mi hermano, simplemente porque Dios lo dejó para probar el pueblo. Gloria a Dios. Dios va a permitir que la prueba siga caminando por ahí. ¿Sabe para qué? Para que sirva de su tentación. Bendito sea Dios, aleluya. La prueba se va a retirar de su casa, pero eso no quiere decir que no esté en el patio esperándolo. La tentación le va a desaparecer por un momento de su vista, pero eso no quiere decir que no lo va a estar vigiando. Ah, el enemigo se va a ir, mi hermano, de nuestras vidas, pero eso no quiere decir que no va a estar rondándolo. El problema aquí no es que nos esté rondando o que la tentación esté cerca de nosotros. Aquí el problema es que cuando el hombre se siente, mi hermano, que no tiene dificultades, se aparta de aquel que le dio victoria. Gloria a Dios, aleluya. Ah. Mire, mi hermano, hay muchos, voy a resaltar esto y lo he resaltado en otras predicaciones. Hay muchos que venimos del Salvador o de cualquier país que usted haya llegado a esta nación, que venimos con una camisa puesta y un par de zapatos y nada más. Y cuando llegó el hermano aquí, ay, hermano, era una dulzura de hermano y de hermana. Uy, usted lo miraba como dejaba el altar, hermano, hasta con mocos. Aleluya. Pero después de 2 años busca ese hermano que dejaba los mocos y que dejaba mojado allí donde oraba, ya no lo encuentra usted. Amén. Aleluya. Está duro, ¿verdad? Ya no lo encuentra usted. ¿Sabe por qué? Porque llegó la comodidad. Amén. Porque ya no estamos allá pensando con qué voy a hacer el almuerzo mañana. No, porque la nevera ya tiene $200 de comida de Walmart. Ya nosotros tenemos no un par de zapatos, tenemos una colección de pares de zapatos. Tenemos nosotros muchas camisas ahí al escoger y los pantalones también. Y nos olvidamos, mi hermano, que quien te dio las camisas, que quien te dio la colección de los zapatos y te dio los $200 que fuiste a gastar a Walmart fue Jehová de los ejércitos. Y por esa es la razón que Dios muchas veces se olvida, mi hermano, y nos tranca la bendición. Aleluya. Y
por eso es que miramos nosotros, mi hermano, que somos bendecidos en cierta ocasión, pero después te encuentras ese hermano todo triste. Y cuando comenzó a cerrarle Dios la bendición, allí se viene para la iglesia. Amén. ¿Ah? Y todavía se están congregando allá usted. Santo Dios. Fíjese que yo hace días me aparté, pero quisiera regresar otra vez. Pero ya está golpeado, ¿sabe dónde está? ¿Quiere que le diga? Lo vendió Dios en manos de Satanás. Ahí está. Poderoso Jesús. ¿Sabe por qué lo vendió? Por su desobediencia. Pero aún estando vendido allá, Jehová vuelve a desembolsarse, mi hermano, y paga el precio. Y le dice: aquí está, lo voy a traer otra vez. Eso es lo que hacía con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se sentía triste, esclavizado, se sentía, mi hermano, oprimido, clamaba a aquel que lo había libertado de Egipto. Gloria a Dios. Y cuando Dios escuchaba el clamor de su pueblo, mandaba a alguien para libertarlo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo con mucha gente, hermano, que se han olvidado del verdadero Dios. Amén, así es, aleluya. Y dice la palabra que los vendió. En el versículo 4, los vendió a mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Ashur, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Y vea lo que sigue diciendo el 3. Entonces, oiga bien, estando vendidos, estando presos en angustia, entonces dice el 3, los hijos de Israel clamaron ¿a quién? ¿A quién? ¿Y por qué no le fueron a clamar entonces a los dioses de Acera? ¿Ah? ¿Por qué no le fueron a clamar a Baal entonces? Aleluya. ¿Ah? Ahí es donde le estoy hablando, que vivimos en este tiempo. El hombre y la mujer, cuando está metido en el problema, mi hermano, ahí sí se acuerda de la iglesia. Poderoso Dios. ¿Ah? Allí ya no se acuerda de que quien lo llevó para la barra, hermano, se alejó de él. Amén. Que quien le dio la primera cerveza se alejó de él. Señor, Que quien lo mira arruinado ahora ni siquiera lo voltea a ver y ni siquiera le da una llamada. Pero antes, cuando lo quería sacar de la iglesia, lo quería sacar del redil del Señor, lo llamaba todos los días y todos los días lo provocaba para ofrecerle lo que el mundo le estaba ofreciendo. alabado sea Dios. Pero aquí dice la palabra del Señor, aquí en este versículo, que clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido, oiga bien esto, con crueldad a los hijos de quién. Por 2 meses. ¿Por cuánto? 20 años, amén. Aleluya. ¿Se imagina si usted, después de uno tener una libertad, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Después de 20 años. Venimos a ser esclavos del pecado. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo conozco gente, y ojalá que me esté viendo. Yo conozco gente, hermano, que llegaron a este país rápido, hermano, así, miren, obtuvieron una residencia. Aleluya, bendito Dios. Pero hoy están en sus países deportados. ¿Sabe por qué? Porque tomaron una residencia y se apartaron de Dios. Y el policía los agarró 1, 2 y 3 veces en la carretera manejando borracho y le dieron un DUI. Y en la última corte que fueron allá a presentarse al juez, en el último DUI, ahí estaba migración y los mandaron a su país. Y teniendo la residencia. Gloria a Dios. Solamente le estoy hablando secular. Pero también hay gente, hermano, que un día eran grandes, que Dios les dio la oportunidad, hermano, de presentarse como siervos aprobados en una iglesia y se apartaron de la presencia del Señor. Y hoy por hoy quieren la gloria que tenían antes, pero ya no la pueden tener. ¿Sabe por qué? Porque se apartaron de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte la gloria con nadie, es decir, que le tenemos que servir a Él sí o sí. O no le servimos. Pero entonces dice la palabra del Señor que se apartaron y y estaban por 20 años oprimidos. Los tenía con crueldad, hermanos, encerrados. ¿Ah? Encerrados.
¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado esas situaciones? Poderoso Sí, Dios. amén. ¿O será que solo a mí me ha pasado? Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado esas situaciones? Amén. Amén. Bien vestiditos, bien cambiaditos, hermano. Hasta un caminado de ejecutivo uno toma dentro de la iglesia. Santo, santo. Pero cuando viene el enemigo nos arrastra, hermano. Alabado sea Dios. ¿Ah? Y ya usted se encuentra el hermano allá y usted no sabe si me parece que ese es el hermano que iba a la iglesia. Amén. ¿Ah? Y usted va siguiéndolo y el hermano, y va, que no me mire, me da vergüenza. Amén. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene prisionados con crueldad. Amén. Vea, y sigue diciendo. El versículo 4. Gobernaba, diga conmigo, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. En medio de todo este escándalo, hermano, de que estos estaban presos por 20 años, había una mujer con un corazón íntegro delante de la presencia del Señor. Quien se descarría en todo no quiere decir que todos nos vamos a descarriar. Aleluya. Que se aparten, mi hermano, no quiere decir que nos vamos a apartar. Que otros ya no prediquen esta palabra como tiene que ser predicada, no quiere decir que usted se va a acomodar a ellos. No, usted tiene que predicar esta palabra como está aquí establecida. Y eso es lo que estaba pasando con Débora, hermano. Débora no estaba entre ese montón que estaba preso en Moab, no. Ella, mi hermano, había sido establecida como jueza de todo Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero ahí le va, hermano, la posesión muchas veces también tiene tendencia a llevarnos a una vanagloria. Y de eso es que también le voy a hablar, que cuando llegue la posesión, usted se acuerde de la humildad, que Dios espera que usted sea humilde. Que Dios entienda, mi hermano, y usted entienda que quien lo tiene en esa posesión no es su postura, no es por lo que usted sabe, no es por lo que usted estudió, no por lo que usted ora, no es por lo que usted ayuna, no por lo que usted lee la palabra, no, es porque Dios tiene misericordia, es porque Dios tiene un plan establecido con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Alabado sea Dios. Aleluya. Y ahí está Débora. Ahora sí voy con Débora. Y diga a todas las mujeres, aquí estamos las Déboras. Aquí estamos las de Uy, hermano, solo una dijo, aquí estamos. Aleluya. Aleluya. ¿Las otras están en los carros o qué? Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 5. Y acostumbraba, perdón, me quedé ahí en el 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, la profetisa, mujer del Lápido. Así se llamaba el esposo. El esposo no tenía que ver en ningún momento sobre lo que ejercía su esposa. Aleluya. ¿Ah? No interfería, mi hermano, en los asuntos que ella juzgaba y sujuzgaba. No interfería en ningún momento en la gobernabilidad que esta mujer tenía. Pero la Biblia lo registra aquí que era su esposo. ¿Sabe por qué la Biblia lo registra que era su esposo? Porque esta mujer reconocía que aunque tenía la autoridad, mi hermano, de gobernar sobre Israel, de juzgar sobre Israel, por encima de todo eso tenía la autoridad de su esposo sobre su vida. Se le fueron los amenes. Amén. Aleluya. Aunque no me diga amén, yo le voy a predicar. Amén. Y ese es el detalle que muchas veces se nos olvida a nosotros, que por encima de nosotros hay ciertas autoridades y hay ciertos rangos que nosotros tenemos que respetar, porque cuando nos sometemos a esas autoridades, entonces la unción y la sabiduría y el poder de Dios va a estar sobre nuestra vida y Dios va a estar de nuestro favor cuando se alaban a Cristo. Y entonces dice la Biblia en el verso 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. ¿Y sabe dónde estaba esa palmera de Débora? Entre Ramá y Betel. Entre esos dos montes estaba la palmera donde acostumbraba, aleluya, Débora a sentarse. Me imagino, mi hermano, que hoy en la actualidad
cantidad. Nosotros, si vamos a buscar un juez, lo encontramos en una silla que cuesta 15,000 o 20,000 dólares dentro de una corte. Pero Débora no estaba en una silla que costaba esa cantidad. Débora estaba, mi hermano, entre medio de los dos montes, que significa la presencia de Dios y la sabiduría por encima de cualquier inteligencia que un hombre y una mujer pueda poseer cuando se alaban a Dios. Pero ese es el detalle, que muchas veces cuando llega la posesión, se nos olvida a nosotros que el dueño de la posesión nos está mirando. Y nos sentimos dueños nosotros de la posesión. Señor, aleluya. Y la posesión no es suya, mi hermano, ni es mía. La posesión es de Dios. Y el día que Dios quiera quitarnos de esa silla, nos remueve. El día que Dios quiera quitarnos de esa palmera, nos va a remover. Y Dios tendrá a alguien para que venga a plantar ahí y pueda hacer las cosas mejor que yo y mejor que usted. Aleluya. Sí, No Señor. es mía, ¿verdad? Entonces dice la palabra que acostumbraba a sentarse bajo la palmera que está entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella. ¿Para qué? A juicio. Quien tenía un problema o se miraba en un juicio para litigarlo, subían a donde se encontraba Débora, en el monte, allá sentada abajo de la palmera. No estaba en el palacio real, no estaba, mi hermano, allá en la ciudad, estaba allá donde le convenía estar. Pero ahí estaba esta mujer, con una sabiduría espléndida de Dios. No había sido elegida, mi hermano, para gobernar bajo su propia inteligencia. Había sido elegida para gobernar bajo la inteligencia de Dios. Es decir, que aunque era jueza esta mujer, no solamente era jueza, era esposa. Así es. Me lo he olvidado. Era esposa, Dios, aleluya. era jueza. Pero sobre todas esas dos cosas, era profetisa. Amén. ¿Ah? Sí, sí. Y qué importante es la preparación de un hijo de Dios, pero que tenga la unción de Dios. Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Qué importante, mi hermano, cuando un hombre tiene la inteligencia y la sabiduría, pero también tiene la unción de Dios encima. Aleluya. Hermano, me imagino que cuando la gente venía de Débora, antes de que la gente le contara, ya Débora sabía por el problema que iba. Aleluya. Todo con justicia. Porque quien busca a Dios tiene la inteligencia de Dios y es dirigido por su Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios que era jueza y era profetisa. Y cuando llegaban, hermanos, de Débora, ella los juzgaba las cosas con justo juicio. No era corrupta, Amén. porque aquí la Biblia no la tacha de corrupta. ¿Ah? No se vendía porque le caía bien, no. Y hoy eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Habemos muchos vendidos, Amén. que nos vendemos, hermano. Pero esta mujer, dice la palabra, que juzgaba a Israel con justo juicio, con la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios hablaba con ella, porque Dios la visitaba, porque su Santo Espíritu la cobijaba, porque la gracia divina estaba sobre ella y porque Dios había establecido sobre ella la dirección y la sabiduría para gobernar a Israel. Amén. Aleluya. Ahora le pregunto a usted, ¿estamos gobernando nosotros de la manera que Dios quiere que gobernemos? Aleluya. Aleluya. Pero cuando ella está en ese panorama, juzgando al pueblo de Israel, vea lo que me dice el versículo 6, y casi voy terminando, hermano. Amén. Y ella dice, envió a llamar a Barak, hijo, ya vino a